Ahí estamos. Ya. Bueno, como les dije, ahora vamos a hacerlo un poquito más blanda y más práctica la cosa. Y nada, lo voy a hacer más que nada foco en Gephi y les voy a contar un poquito. Esta es una nota que nosotros, junto con un compañero de doctorado, Federico Albanese, y un sociólogo y mi director, escribimos esta nota en Revista Anfibia, no sé si la conocen. Es una revista así que publica muchos estudios y análisis de la sociedad. Bueno, y lo que hicimos en este estudio fue comparar y analizar la polarización en Argentina y en Estados Unidos durante mayo-junio del 2020, es decir, durante la pandemia, ¿no? A ver qué estaban pasando en esos países. Para eso usamos Gephi y le quiero mostrar algunas cosas que tiene Gephi de copadas. Se las voy a mostrar primero sobre un dataset ahora actual, porque simplemente les quiero mostrar las herramientas. Vamos a usar un grafo que es sobre la discusión del impuesto a las grandes fortunas. Bueno, no es tan actual en realidad, es del año pasado. Acá en Argentina. Lo que hice fue descargar todos los tweets que contuvieran la palabra impuesto a las grandes fortunas, impuesto a las riquezas, etcétera, en español, ¿no? Durante, creo que agosto, septiembre, una cosa así del año pasado. Me dio un total de 76.000 usuarios y unos 79.000 aristas o retweets. Empecemos a ver cómo puedo analizar esto, ¿no? Primero, bueno, puedo hacer un montón de análisis sobre los retweets, ver cuántos usuarios son, un montón de cosas, pero creo que para mí lo más interesante está acá, ¿no? Porque por lo menos es donde yo siento que la gente más entiende y más se interesa por esto. Primero, vamos a hacer lo que ya les mostré, que es, bueno, vamos a ver un poquito las comunidades, entonces esta mancha horrible vamos a transformarla en algo más representativo, ¿no? Bueno, acá vamos a señalar un par de cositas. Esperamos un poquito, que se separen un toque. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo lo podría dejar esto, se supone que en un momento converge y para, ¿no? Pero yo no quiero estar 3 horas acá corriéndolo, así que con esto me basta. Vamos a ver un poco qué es lo que tenemos acá. Tenemos primero este círculo de nubes que vemos acá alrededor, ¿no? ¿Qué les parece que puede ser esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Esto es cualquier parte de la red de Twitter o hay algo? Sí, de todo Twitter me descargué todos los tweets que hablasen, que mencionasen la palabra o la frase impuesto a la fortuna, impuesto a la riqueza, impuesto a las grandes riquezas. Cada puntito es un usuario y cada eje es si hubo retweets entre los usuarios. Lo que igual yo pregunto en términos generales, ¿no? ¿Por qué estos puntos están acá lejos y no están acá adentro? Creo que una vez me pasó con una red y me había hecho la misma pregunta y no llegué a la respuesta. Así que... Bueno, esto es por el layout. Los que están acá lejos están como expulsados por la gravedad, digamos, de mi método, que son nodos que, si se fijan, no tienen ninguna arista, no están conectados con nadie, ¿ven? Son puntitos ahí sueltos. No retuitearon a nadie, no interactuaron con nadie. Y entonces, ¿eso qué produjo? Y que sean expulsados, digamos, de mi visualización. Los echa Force Atlas. Los echa de esta forma prolija, ¿no? En forma de redondel, pero sería lo mismo si estuviesen esparcidos por el plano. Es como que se van y se alejan porque no están conectados a nadie. Después tenemos otros usuarios acá que están un poquito más cerca, ¿no? Que están, digamos, en la periferia del resto de mi red. Y estos están un poquito más cerca porque hay unas mini conexiones, ¿ven?
Acá hay dos usuarios que hubo un retweet entre ellos, acá hay una mini comunidad, ven, ahí bien chiquitita de 5 usuarios conectados o 6, no sé cuántos son. Acá hay otra, pero son eso, ¿no? Son como mini comunidades que las aleja Forzatlas, pero no las aleja tanto porque, bueno, un mínimo de interacción tuvieron. Después, bueno, otras que están un poquito más cerca y porque ven un mínimo hilo las mantiene conectadas a la componente conexa. Esto de acá es mi componente conexa. ¿Por qué? Y porque ¿saben lo que es una componente conexa? La parte interconectada de un grafo. Y esta es la componente conexa más grande y por eso es la que me deja en el centro, el layout. Bueno, ahí tengo un primer panorama, ¿no? Tengo una cantidad considerable de usuarios que no interactuó con nadie, que emitieron su opinión y nadie se relacionó con ellos, ni ellos se relacionaron con nadie. Y acá en el medio tengo quienes interactuaron, ¿no? Quienes se unieron a la comunidad y interactuaron entre sí. Y bueno, acá se puede ver tal vez una polarización, pero ven que no es lo mismo que las otras. Tengo acá una nube mucho más grande y acá una nubecita más chiquita y un poquito más desmembrada. Y además tengo como dos nubes más acá, esta de acá y esta de acá. Y tengo acá como una cuarta nube que está ahí separándose. Es decir, acá tengo otra topología de red, ¿no? No es tan nube de puntos o dos nubes, es algo más en el medio, ¿no? ¿Por qué puede ser eso? Bueno, muchos motivos, pero es lo que nos toca. Entonces, bueno, quiero analizar un poco más esto, ¿no? Ok, tengo un primer pantallazo, veamos qué más puedo sacar de acá. En la solapa de acá, en la parte de estadísticas, yo puedo empezar a calcular cosas métricas de una red, ¿no? Por ejemplo, PageRank. Lo habrán visto en la materia, en la forma de ver centralidad también de mis nodos. Puedo calcular el diámetro de la red, el grado medio, un montón de métricas de la red, pero la que yo voy a querer calcular es modularidad. ¿Qué hace modularidad? Clustering, ¿sí? Se llama modularidad, pero en realidad hace algo como Walktrap, pero en realidad no es Walktrap, es Louvain, que es un método. Walktrap es más determinista y Louvain es más heurístico. Lo que lo hace... Hablamos de Luane. De Walktrap no, ya me lo anoté para mencionarlo la próxima vez, pero Luane sí lo mencionamos. Bueno, excelente. Bueno, Louvain es algo así como el estado del arte hoy en clustering de grafos porque da resultados muy buenos, tal vez no los mejores, pero lo hace muy rápido. Y Walktrap a veces puede tardar una eternidad. Entonces, algo que puedo hacer yo, si después de este primer pantallazo es, bueno, quiero ver qué comunidades tengo acá en esta red. Entonces le doy a modularidad, Gephi me calcula la modularidad de mi grafo, lo dejo ahí que corra un poquito, pum, listo, la calculó. Acá tengo, nada, más o menos cuántas comunidades encontró, 40.000 comunidades, si se fijan, y cuántos usuarios hay en cada una de las comunidades. ¿Por qué hay 40.000 comunidades? ¿Alguien se puede hacer una idea? Primero porque hay puede ser que hayan comunidades de un solo nodo. Exactamente. Todo este anillo que tengo acá de nodos solitos van a ser una comunidad sola, porque no están conectados a nadie. Entonces tengo acá 40.000 comunidades y bueno, después acá en el medio otras. Y entonces, lo que puedo hacer es, bueno, quiero que me colorees mis comunidades. Entonces vengo acá a la parte de visualización. Esta es la parte de estadísticas. Esta es la parte de visualización, donde tengo por un lado cómo quiero colorear y de qué tamaño quiero mis nodos. Ahora lo vamos a ver. Y acá tengo el layout, cómo quiero distribuir mis nodos en el mapa. Entonces, una vez que calculé la modularidad, es decir, que a cada usuario le busqué su comunidad, vengo acá a partición y le digo, coloreame mis nodos en base a, fíjense, tengo un par de atributos. Estos los puse a mano, ahora los vamos a ver, pero este modularity class es el que acaba de calcular Gephi. Entonces le digo, coloreame mis nodos en base a la comunidad que tienen. Le doy a aplicar y pum. Acá ya empieza a cambiar la cosa, ¿no? Antes tenía una mancha negra, ahora tengo colorcitos, donde cada colorcito es una comunidad.
Entonces, ¿qué puedo ver acá? Y que efectivamente esta nube de acá negra y esta de acá celeste son dos comunidades distintas. Y después puedo ver que esta comunidad rosa tiene otra subcomunidad roja dentro, tiene una verde acá en la periferia, tiene esta de acá medio marroncita, y el otro polo también tiene como dos comunidades, pero que están cerca en el mapa, porque si bien son dos comunidades según Louvain, acuérdense que clustering en realidad qué es un clúster y qué no, es un concepto ambiguo, por lo cual puede haber discrepancias, ¿no? Pero para Louvain, acá hay dos comunidades distintas. Y para mi layout, están cerquita porque están muy conectadas. O sea, ponele que son comunidades distintas, pero se hablan mucho entre sí. Entonces están cerquita. Y después acá puedo ver cuántos usuarios representa cada comunidad, ¿no? Si se fijan, los porcentajes son chiquitos porque tengo un montón de usuarios sin comunidad. Si yo eliminase todo eso, los porcentajes serían más grandes, ¿no? Pero lo que ¿Podés eliminar a los usuarios de la periferia? Sí. Desde Gephi, sí, podría acá con filtro, ir creo que en atributos, rango, o por acá, tamaño de la partición. Esto la verdad que no lo uso tanto porque yo lo que hago es, qué red quiero, lo manejo desde R. O sea, yo me descargo todos mis datos en R, creo la red ahí le hago toda la limpieza o todo lo que me interesa, y después vengo a Gephi y lo visualizo nada más. Entonces, acá no eliminé los usuarios aislados, pero en los gráficos que vimos antes sí los había eliminado. Por ejemplo, fíjense, estos de acá, qué limpitos que están, ven, no tienen puntitos alrededor ni nada, porque agarré y todos los usuarios de grado 0 los borré. Entonces me quedó algo mucho más prolijo. Acá no, puse todo así a lo bruto, y bueno, quedó así. Pero lo interesante es que, bueno, si quieren después cómo hacer en R, yo les paso el código. No lo voy a mostrar ahora porque entiendo que no trabajaron mucho con R, así que no viene al caso. Si quieren aprender igual, en el libro que les recomendé antes se explica mucho eso, y yo les puedo dar el código y prueban ustedes esto. Y si quieren, me contactan después si lo vemos. Si les interesa análisis de redes sociales, si quieren hacer algún trabajo, bienvenido sea. Pero bueno, volviendo a esto. Acá podemos ver que la red rosa, yo acá le puedo poner el color que quiero, ¿no? O sea, fíjense, vengo acá, le pongo el colorcito que quiero, le doy a aplicar y chau. Es más, esta que es negra, le voy a cambiar el color por una cuestión que ahora les voy a contar. Vamos a ponérselo azul oscuro. Bueno, pero puedo ver que la rosa es la más grande de todas. Tiene un 6% de los usuarios. La verde, esta de acá, que es este verde de acá, es la segunda, un 5%. La celestita es la otra con un 4%, esta de acá. El azul oscuro, esta otra de acá. Y bueno, y así puedo ver el orden en tamaño de mis comunidades. Ok, bueno, avancé un poquito más. Ya lo vi en términos de comunidades y tengo un poquito más de información y mi grafo va quedando más lindo también, ¿no? Si yo esto después se lo quiero mostrar a alguien, voy de a poco generando algo más lindo. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, yo también puedo decir, bueno, ¿sabes qué? No quiero que todos los nodos sean iguales. Yo quiero que el tamaño de mis nodos esté en base a su centralidad o al grado, ¿no? Para hacerlo más fácil. Yo podría ahora calcular PageRank. Esto me da miedo, tengo miedo que me explote la compu. Bueno, vamos a probar. Si ven que me desconecto es porque tuve que reiniciar la compu. A ver. No, bien, anduvo rápido. Bueno, ojo, esto pasa un poco. Mira, no me lo puso. Acá está, PageRank. Y a veces Gephi muere. Sí, a veces Gephi muere y se lleva la computadora con él. Eso nunca me llegó a pasar. Bueno. En mi compu actual, pero en mi compu anterior sí. Bueno, bien, tuviste suerte. A mí me ha pasado que muere Gephi, o a veces Gephi está tan cargado que voy a otro programa, no tiene memoria y me explota todo y tengo que reiniciar. Pero bueno, yo calculé PageRank ahora para todos los nodos y digo, bueno, quiero que entonces, ahora esto se está viendo mal, no sé bien por qué, pero bueno, le puse acá lo que voy a hacer es ponerme el tamaño de los nodos en base al score calculado por PageRank y te restringo los tamaños porque a veces si no te puede poner un nodo así gigante horrible que no te sirve para nada. Y le puse creo que entre 1 y 100. No pudo ver entre qué lo puse, pero créanme que es entre 1 y 100. Le doy a aplicar y bueno,
Fíjense que me pasé. Vamos a ponerle un número más chiquito acá, 50. A ver, demasiado chiquito. Vamos a ponerle más grande. A ver. No. A ver, yo creo que había puesto 100. Bueno. Fíjense, puedo jugar acá hasta que tenga más o menos un tamaño que me interese para visualizar. A ver. Ah, no, le había pasado un 0. Esto de hacerlo así va a ser difícil. Bueno, ven. Y ahora tengo nodos muchísimo más grandes, ¿sí? Entonces acá empiezo a ver, bueno, acá hay unos usuarios más centrales, ¿no? Y si bien PageRank puedo usar el grado, ¿no? Una medida más clásica y aparecen un par de noditos más. Bueno, acá ya cambié un poquito más, ¿no? Mi imagen. Bueno, ahora quiero saber quiénes son esos nodos, ¿no? Porque esto ya es demasiada abstracción, no me sirve de nada. Entonces digo, bueno, decime quiénes son estos nodos. Entonces yo puedo venir acá y decir en la parte de etiquetas, quiero que me pongas etiquetas por nodo. Ahora, antes de poner esto, le voy a decir en base a qué atributo. Porque yo lo que hice en R es a cada nodo ponerle distintos atributos. Uno es el name, que es el nombre del usuario de Twitter, que yo podría poner pero lo que va a pasar es que me va a poner nombres a todos los... bueno, si quieren probamos. Puse que en base al nombre del usuario, que todos los nodos tienen su nombre de usuario en Twitter, me lo muestre. Entonces le digo, bueno, mostrámelo y miren lo que pasa. O sea, no me sirve de nada porque son demasiados. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, usemos otro atributo. Yo lo que hice en R es crearles varios atributos a los nodos y, por ejemplo, lo que puse es, creé uno que es importance. Importance son, en R le calculé en base al authority score, me fijé quiénes son los 40 usuarios más importantes. Y lo que hice es, a esos 40 usuarios ponerles nombre, a esos 40 usuarios ponerles nombre y a todo lo demás les dejé el nombre vacío. Entonces, si yo ahora pongo mostrame esto, me va a mostrar mucha menor cantidad de nombres, ¿ven? Entonces ahora puedo venir acá, le agrandamos un poquito si quieren el tamaño, ¿ven? Acá puedo ponerle el tamaño del nombre y ahora hago zoom acá y puedo ver qué usuarios son los más importantes de mi red. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Fíjense que todos los usuarios importantes están solo en esta comunidad. ¿Por qué? Porque esta es la comunidad más grande. Y entonces, si es la comunidad más grande, los usuarios de acá van a tener mayor centralidad y los usuarios de la periferia no. Entonces, me sirve, pero tal vez no me sirve tanto para tener el panorama general. Pero puedo venir acá y decir, bueno, estos son los 40 usuarios más importantes y están ubicados en esta parte del grafo. Bueno, y podemos ver que el nodo más grande es el Destape Web, que bueno, es un medio bastante oficialista, que difundió mucho esta noticia y fue muy retuiteado. Y bueno, podemos ver periodistas, Berkovich, medios de información, diputados, etcétera, etcétera. Entonces yo podría decir, bueno, esta es la comunidad oficialista. En base a los usuarios que la componen, puedo ver que son periodistas afines al gobierno y funcionarios del gobierno. Ok, y son los usuarios más importantes en esta discusión en términos de qué tanto se los citó. Ok, pero yo quiero una foto más completa, no me sirve saber solo esa comunidad. Entonces yo hice un segundo atributo que es los usuarios más importantes por comunidad. Entonces agarré los usuarios de cada comunidad y me quedé con los 10 más importantes de cada comunidad. Entonces si yo ahora muestro los nombres de estos, ¡pum! ¿Ven? Ahora tengo nombres en cada una de mis comunidades. Entonces vengo acá y sé cuáles son los usuarios más importantes de esta comunidad celeste. Y acá lo que pasó, o sea, vine acá y no conocía a ninguno, los investigué, fui a Twitter y me fijé qué onda, y resulta que son de España. Esto es la izquierda española, y esto de acá, azul, es la derecha española. ¿Y qué es lo que pasó? Una vez que entré a ver qué pasaba, es que en España también se estaba discutiendo el impuesto a la riqueza en el mismo momento. Por eso son comunidades que están mucho más desconectadas, por eso están más lejos, están conectadas entre sí, pero tienen una conexión. O sea, ¿qué pasó? España referenciaba cuentas argentinas en esta discusión y por eso había líneas que los conectaban.
Entonces, son comunidades que están bastante separadas, pero no del todo. Hay una conexión con España en la discusión de Argentina, entonces están ahí en la periferia de la discusión. Y esto de acá es la oposición. O sea, si se fijan, hay, bueno, Paulo Oliveto, que es una, creo que diputada de la oposición, medios que son más afines a la oposición, y bueno, y esto de acá que son cuentas trolls, que es algo que suele verse más en la oposición que en el oficialismo. O sea, son trolls porque hay gente que no se sabe quiénes son y que suelen insultar bastante, ¿no? Bueno, ok. Y después yo también podría tener otros criterios, ¿no? Y agarrar y decir, bueno, mostrame los nombres de las cuentas que están verificadas, porque no me interesa aquellas cuentas que no se saben quiénes son. No sé si saben, pero en Twitter uno puede verificar su cuenta. Entonces, puedo ver cómo participaron aquellas personas que sé quiénes son, fehacientemente. Entonces, yo voy a ver a las cuentas verificadas de Twitter y digo, mostrame solo esas. Pum. Bueno, acá son muchas más, tengo 500, eran como 500 cuentas verificadas. Pero es legible, ¿no? Entonces, incluso podría ver quién es gente verificada que no participó de ninguna forma. Que bueno, la verdad que no sé quiénes son estos, pero bueno. Acá lo que le quería mostrar es que acá se ve, por ejemplo, que esta comunidad grisecita de acá son los partidos de izquierda de Argentina, ¿no? Entonces acá podemos ver que en esta comunidad de acá tengo a Nicolás del Caño, Miriam Breckman, Izquierda Diario, Chipi Castillo, que es un diputado de la izquierda, Néstor Pitrola, etc. Después había, a ver, no sé dónde quedó acá. Bueno, después tenía otra comunidad, acá, la verde, esta verde marino, no sé qué verde es. Acá lo que puedo ver es que esto es la izquierda latinoamericana. O sea, acá tengo a Evo Morales, tengo a Telesur, Lucho por Bolivia, que es el nuevo presidente de Bolivia, etc. ¿Y qué es lo que pasaba acá? En Bolivia también se estaba discutiendo un impuesto a la riqueza para implementar allá. Y se citaba mucho a lo que estaba pasando en Argentina y también a lo que estaba pasando en España. Por eso está acá como tirante, si se fijan, entre España y Argentina y está ahí un poquito en la periferia. Y es una comunidad más chiquita porque, bueno, tiene menos población y hay menos discusión en Twitter en esos países. Y bueno, nada, acá les quería mostrar cómo esto es algo que yo estoy haciendo junto con otros colegas y nada, es una linda forma para mostrar los datos y explicarlos, sobre todo a gente que no es del palo e incluso para nosotros, ¿no? Para entender mejor de qué se trata mi red. Bueno, hasta acá con el tutorial de Gephi. No sé si quieren alguna otra duda o seguimos con el resto. Bueno. Continuemos. Acá lo que les quería mostrar es, bueno, un caso de estudio que es el que publicamos ahí en esa revista junto con los colegas. ¿Qué datos usamos? Bueno, descargamos todos los tweets que mencionasen a la cuenta de Alberto Fernández, o sea, que pusiesen en su tweet @alferdes, entre el 9 de mayo y el 9 de junio de 2020, es decir, una ventana de un mes. Hicimos lo mismo para todas las cuentas que mencionasen a Trump, Real Donald Trump, que es la cuenta de Trump en ese momento. Hoy no tiene Twitter, no sé si saben, porque Twitter se lo prohibió. Pero bueno, en ese momento estaba. Le sacaron el juguete al nene. Sí, le sacaron el juguete. Lo cual es polémico, ¿no? No sé si está bien o mal, pero fue todo Sí, un tema. es discutible, es muy discutible. Sí. Pero bueno. Bueno, para comparar, una cosa que quisimos ver es la estabilidad. O sea, acá quisimos ver la polarización un poquito en el tiempo, ¿no? ¿Qué sucede? Sabemos que hay polarización hace mucho o lo que sea, pero ¿qué pasa con esa polarización? Hay momentos en los que es menos, momentos en los que es más. ¿Cómo es relativa a otros países? ¿Qué pasa con los usuarios? ¿Se mantienen dentro de cada comunidades o migran y saltan de una comunidad a otra? ¿Qué pasa a lo largo del tiempo? Entonces, para analizar eso, lo que hicimos fue separar nuestro set de datos en dos fotos. Nuestra ventana de un mes la separamos en la primera semana de mayo, del 9 al 15 de mayo, y la segunda foto es del 1 de junio al 9 de junio, más o menos.
Y eso lo hicimos para el caso argentino y el caso estadounidense. Bueno, para cada foto construimos el grafo de retweets, como ya les conté, identificamos las comunidades mediante Louvain, nos quedamos con las 4 que mayor usuarios tienen y con Force Atlas las visualizamos, ¿sí? O sea, con Gephi. Y obtuvimos cosas como lo que ven acá. ¿Y qué es lo que notamos? Bueno, en ambos casos tenemos la polarización. Este es el caso estadounidense, este es el caso argentino. Si se fijan acá, las nubes son más grandes y es porque en Estados Unidos hay más usuarios. Primero porque es un país central, o sea, una potencia mundial, entonces está muchos países hablando de lo que pasa ahí. Y segundo porque son 300 millones y nosotros somos 40 millones, ¿no? Hay una diferencia que hace que en Estados Unidos haya mucho más volumen de cuentas. Pero si se fijan, la topología es la misma. Dos nubes de palabras, dos nubes de usuarios, de comunidades, muy cohesionados entre sí y muy separados entre las nubes. Pero algo que notamos, el mismo patrón en las dos, es que los polos, o sea, estas nubecitas de acá, están compuestas de comunidades, o sea, están divididos, o sea, tienen una mini división según Louvain. O sea, según, como les mostré, viste antes, Force Atlas 2 me mostraba 2 polos, pero Louvain me dice, cuidado que en esos polos hay diferencias. Y lo que notamos es que en el caso argentino, el polo oficialista tenía por un lado la comunidad de cuentas más afines a Cristina, y por el otro lado tenía una comunidad que giraba en torno a Alberto Fernández, al presidente. Tenía, si se fijan esto de acá, a ver, voy a intentar, porque esa también me la guardé. Vamos a verlo acá que se ve mejor. Yo vengo acá y abro esta. Fíjense que acá ya me lo cargó separado con los nombres y todo. ¿Eso por qué es? Porque yo lo guardé ya después de que hice todo. O sea, yo cargué y tenía esa nube de puntos amorfa, le hice todas las transformaciones que quería y me lo guardé. Yo puedo guardarlo así y ya me lo carga lindo. Bueno, y los que le quería mostrar, bueno, acá las particiones están con un color medio feo. A ver si así se ve mejor. Ven, ahí está mejor. Lo que les quería mostrar es esto de acá, ¿no? La nube de Alberto Fernández. Que si se fijan tiene como un montón de usuarios que lo retuitean solo a él y a nadie más. Es como una nube de una comunidad de él, de usuarios que no retuitean a nadie más de ahí, solo al presidente. Y esto es un comportamiento bastante común, se ve también en el caso estadounidense, y el cual tiene sentido porque, nada, es el presidente. Entonces hay gente que tal vez no se mete demasiado en la vida política, pero bueno, lo que dice el presidente le interesa. Entonces los presidentes suelen tener su propia comunidad de usuarios que solo retuitean a ellos y de usuarios que también retuitean a otros, pero que lo retuitean más seguido a él y a los usuarios que lo retuitean a él. Como por ejemplo Insaurralde o, bueno, en este caso Mariano Recalde es parte de esta nube. Y después, en el caso opositor, también tenemos dos nubes distintas. Y ahí es lo que les quiero mostrar de acá. En el caso opositor tenía diferenciados a sus usuarios. Por un lado estaban los de Cambiemos y por otro lado estaban los usuarios que se identifican más como libertarios, ¿no? Los de Milei, Expert, esa comunidad, digamos. Que si bien son muy cercanos a Cambiemos, son una comunidad aparte. Se hablan más entre sí y hablan menos con Cambiemos. Y son una comunidad minoritaria, ¿no? Cambiemos es mucho más grande que la otra comunidad. Y en este caso la comunidad de Cristina es mucho más grande que la de Alberto. Si no me equivoco, lo pueden ver acá. Bueno, esta rosa en realidad debería ser gris. Así. Son los usuarios sin comunidad estos o comunidades ahí medio dispersas. Bueno, la más grande es esta y después... Ah, bueno, no, la de Alberto es más grande. Pero bueno, ahí nomás. Bueno, y lo mismo sucedía en el caso estadounidense, pero solo en el oficialismo estadounidense. Trump tenía su propia comunidad, los republicanos tenían... Tweet, sí. Esto es como se... Entonces puede explicarse el tema de los tamaños de comunidades de, digamos, de Alberto y de Cristina, porque Cristina durante esa época creo que se mantuvo bastante, digamos, callada, por decirlo de alguna manera.
Entonces no tuvo tanta participación en Twitter. Creo que Sí, esa sería una explicación. Claro, bueno, a partir de estas cosas se pueden empezar a hacer muchas, porque a ver, acá es donde uno empieza a ir a la frontera, ¿no?, de la computación y la sociología, o la politología, o las ciencias políticas. Esto en realidad se le dice computación social. Es una rama de la computación, ¿no? Como está la teoría de computabilidad, los grafos de por sí, qué sé yo, machine learning. Esto se le dice ciencias sociales computacionales. Y a partir de acá es donde yo, por lo menos, lo que hago es trabajar con sociólogos que le den una capa de interpretación sociológica a esto, ¿no? Una es la que dijeron, sí, puede ser, Cristina tal vez estaba más callada en este momento. Otra es el presidente, por ser el presidente, tiene más importancia siempre, etc. Acá también puede entenderse, Trump estaba medio peleado con los republicanos y tenía su mundo de seguidores que no eran necesariamente republicanos, etc. Pero bueno, acá lo que se ve es que en el caso estadounidense hay dos comunidades, una la de Trump y otra la de los republicanos, gobernadores, diputados, etcétera. Y en el caso de los demócratas no pasó eso. Los demócratas estaban súper cohesionados y no había división. El polo era una sola comunidad, lo cual fue distinto a el caso argentino. Bueno, estos son un poco, ¿cómo hicimos para decir esta es la comunidad de Cristina, esta es la de Alberto, esta es la de Trump? Bueno, lo que hicimos fue mirar quiénes son los usuarios más autoridades de cada comunidad. Y esto es un poco lo que encontramos. En la comunidad de Alberto, bueno, obviamente estaba Alberto, estaba Scioli, Lamens, el Chato Prada, que es creo que un empresario. En la de Cristina estaba Kicillof, C5N, Aníbal Fernández. En la de Cambiemos, Fernando Iglesias, que es un diputado, Hernando Lombardi, que era el ministro de Macri, Majul, Infobae, Graciela Ocaña, que es una diputada. Y en los libertarios estaba Maslatón y Espert, que son como todos de los más representativos. Entonces así fue que les pusimos nombre a las comunidades, ¿no? Esto no es algo algorítmico, sino que es algo sociológico el nombre de las comunidades, en base a datos duros, por decirlo de alguna manera. Y después lo que hicimos fue ver de qué tópicos hablaba cada comunidad. Esto lo hicimos mediante LDA, que es una técnica para detectar tópicos en base al texto. Es otra técnica de procesamiento del lenguaje natural. En vez de hacer modelos de machine learning que clasifiquen el texto, esto lo que hace es buscar qué palabras suelen estar más cerca entre sí, te las muestra y vos después le pones nombre a ese tópico, ¿no? Es como que hace clustering conceptual. Es una técnica súper popular, hecha por Andrew NG, que también es un capo de todo machine learning y también del procesamiento del lenguaje. También de imágenes, hace de todo. Bueno, y después lo que hicimos fue, una vez que identificamos los tópicos, nos fijamos cuál es la distribución de cada... ¿Cómo estoy de tiempo? Bien. Nos fijamos cuál fue la distribución de cada tópico por comunidad. Es decir, qué tópico se habló más en cada comunidad. En términos generales, como que un poco todas las comunidades hablan un poco de todo, pero hay algunos temas que los hablan más que otros. Y estos fueron los dos temas que más se discutió en cada comunidad. En la comunidad de Alberto se hizo mucho eje en lo sanitario y en los hospitales. En la comunidad de Cristina mucho en la economía, en la deuda y en el estado de la macroeconomía. O sea, acá lo que hacían es, bueno, hablar de que en medio de la pandemia había que reforzar el sistema sanitario, hospitales, bla, bla, bla. Acá se habla de la deuda. Y en Cambiemos y los libertarios fue bastante parecido. Hablaban de las pymes, de los problemas que tenían las pymes por la pandemia, por la cuarentena, y del problema de la gente que tenía que volver a trabajar. Y los libertarios hablaban un poco también de la precarización de la salud y el problema con las prepagas. Y después lo que hicimos fue, bueno, ver un poco qué pasa con la polarización, qué tan estable es. Y lo que hicimos fue comparar las fotos que dijimos al principio. En términos de visualización, la topología era la misma. O sea, en las dos fotos teníamos las dos nubes. Dos polos claramente diferenciados con sus subcomunidades al interior. Eso no cambió. Y después lo que quisimos ver es en términos de usuarios que componen cada comunidad, si los usuarios que se repetían en ambas fotos, si se repetían dentro de las mismas comunidades. Y hay comunidades y polos. Acuérdense que acá diferenciamos. Polo es
las nubes que vemos en Force Atlas y comunidad es las divisiones que hay en los polos. Y ahí lo que pudimos ver es que solo un 0,1% de los usuarios cambió de polo. Es decir, en una foto un usuario estaba en el polo oficialista y en la otra foto estaba en el polo opositor. Es decir, un porcentaje muy, muy chiquito. O sea, se puede decir que en términos de polos, la polarización se mantuvo súper estable en las dos fotos. Y después lo que quisimos ver es estimar qué correlación hay entre los cambios de comunidad y los temas de los que hablan, ¿no? Porque, nada, una teoría que teníamos es, bueno, la gente cambia de polo, cambia de posición, porque hay un tema que le indigna, ¿no? No sé, tal vez la gente del polo oficialista se empezó a enojar por la economía, por las pymes, etcétera, y se fue al lado opositor. Y, no sé, tal vez al revés. Alguien de la oposición se empezó a enojar porque la oposición pedía que se abra todo y no le parecía saludable y se fue para el otro lado. Entonces intentamos ver eso. ¿Cómo lo hicimos? Creamos un modelo de Machine Learning que sea capaz de predecir los cambios de los usuarios, ¿sí? O sea, nosotros agarramos las dos fotos, le dijimos, mira, estos usuarios cambiaron, estos usuarios no, y le dimos al modelo features de los usuarios. Le dijimos, este usuario habló de este tópico, de tanto, de este otro tópico tanto, etcétera, y le dimos también cosas del usuario. El grado del usuario era este, y nada, le dimos varios features, ¿no? Para que el modelo pueda hacer una buena predicción. Este es el modelo que hicimos, fue un XGBoost, es un ensamble de los mejores que hay en el estado del arte. O sea, es un modelo muy potente. Y creamos le dimos distintos datos. Primero entrenamos un XGBoost que use solo el texto y los tópicos. Y tuvo una accuracy de 0,94. En realidad esto es área bajo la curva de Rocco. Usamos otro que use solo las propiedades del grafo, el grado, el page rank, etc. Y usamos otro que use las dos, que use cosas del grafo y cosas del texto. Y ese fue el que mejor anduvo. Es decir, usando las dos cosas es como mejor anda el modelo. Y anduvo muy bien. Y después lo que hicimos es, bueno, XGBoost te permite ver cuáles son los features más importantes a la hora de predecir. Estos son la importancia de cada feature para mi modelo para poder predecir. El más importante era PageRank. Esto seguramente se deba a que usuarios muy centrales son usuarios muy, no sé, muy identificados con esa comunidad, como políticos de ese partido, básicamente. Entonces, esos usuarios no van a tender a cambiar. Entonces, por eso suele ser el atributo más importante. Pero después podemos ver que aparecen muchos otros atributos que son los tópicos de los que hablaron, ¿sí? Acá se mete otro que es en qué clúster estaba, qué centralidad tenía, etc. Pero bueno, podemos ver que el texto y los tópicos de los que hablaron tuvieron una importancia significativa a la hora de predecir. Entonces, como que podemos decir con más certeza que los tópicos de los que hablaban influían en el cambio de comunidad de los usuarios. Y entonces lo que hicimos fue ver eso, qué tópicos fueron los que más hacían cambiar a un usuario de comunidad a otra. Y este fue el gráfico que nos quedó, ¿no? Cada uno de estos circulitos es una de las comunidades. Adentro tenemos la nube de palabras de cada comunidad, como para dar una idea de qué estaban hablando. Acá en la de Alberto se ve cuidar lo conseguido, salud, ciencia. En la de Cristina, economía. En la de Cambiemos, pymes. Y bueno, en la de los libertarios, pymes, Alberto Fernández, medidas sanitarias, etc. Y podemos ver, bueno, los usuarios que cambian de polo, es decir, que se van de la comunidad de Alberto o de Cristina a la de Cambiemos, al revés no pasó. O sea, sí pasó, pero creo que era muy, muy bajito, entonces no contaba. Ese 0,1% de usuarios se fueron del oficialismo a la oposición y fueron los que hablaban de las pymes. O sea, aquellos usuarios que hablaban de las pymes en la comunidad de Alberto al principio, en la segunda foto estaban del otro lado. No todos, ¿no? Obviamente. O sea,
de los que se fueron, lo que más hablaban eran de las pymes. Y después podemos ver que hay movimientos internos que son más significativos que, por ejemplo, usuarios que estaban en la comunidad de Alberto que se fueron a la de Cristina y viceversa. Acá el porcentaje es más grande. Un 38% de los usuarios que estaban acá, en la segunda foto estaban acá. Y un 26% de los que estaban acá aparecieron acá. Y los que se fueron de Alberto a Cristina hablaban de créditos, de cosas económicas, y de los que se fueron de Cristina a Alberto hablaban de salud. Y en el polo opositor, los que hablaban de créditos en los libertarios se fueron a Cambiemos y un porcentaje muy chiquito hablaban de guardias médicas, se fueron a los libertarios. Bueno, nada, hicimos lo mismo para el caso estadounidense, pero no lo voy a contar porque es muy concreto de la política estadounidense y no tienen por qué saberlo, pero la idea era muy parecida. Y bueno, también para comparar el nivel de polarización, es decir, para intentar estimar en qué país hay más polarización, aplicamos nuestra técnica, la que les conté antes, la mejor, la que usaba los embeddings. Entonces lo que hicimos fue medir la polarización en toda la ventana de Argentina y de Estados Unidos. Nuestra técnica, ¿se acuerdan? Daba distintos scores. Cuanto más cercano a 1, más polarización había, y cuanto más cercano a 0, menos polarización. Y lo que nos dio es, para el caso argentino, una polarización de 0,74 y para el caso estadounidense 0,85. Es decir, en Estados Unidos se encontró un mayor antagonismo semántico entre ambos polos. Es decir, ahí como que si acá pensamos que nos peleamos mucho, allá parece que están peor. Nada, bueno, hace referencia a que lo expresado es muy diferente, es más extremo en Estados Unidos que acá. Y entonces algunas conclusiones que sacamos de este trabajo, que fue un trabajo más de difusión, más que académico, fue que la polarización es un fenómeno global, sucede acá y en Estados Unidos, por lo menos, y bueno, ya en el paper habíamos visto que también pasa en Brasil, en Inglaterra, en otros lados, pero tiene distintos matices. La polarización parece mantenerse bastante estable, si bien algunos usuarios y tópicos cambian, no lo hacen de una forma considerable, o sea, lo mantiene igual. Los tópicos sobre los que discuten los usuarios tienen una influencia o una correlación sobre la posibilidad de que un usuario se pase de un bando a otro. Y si bien, nada, la polarización forma estos polos, la grieta forma estos dos polos, en cada uno hay diferencias y se ve en las comunidades que hay adentro, lo cual podría implicar, como en el club de karate, una latente división, que ya conocimos, por lo menos en términos de partidos políticos, sucedió en nuestra historia. Y que eso se ve en las interacciones y en los tópicos que discute cada subcomunidad. Bueno, hasta acá con lo que les quería contar. Si les gustó todo esto del análisis de redes sociales, si quieren seguir, ahora en julio va a estar la ESI. La ESI es la escuela de informática que organiza el Departamento de Computación de la Facultad de Exactas. Este año es virtual y es gratuita. Y yo voy a estar de host en esta charla, en este curso, en realidad dura toda la semana, que es de análisis de redes sociales, que la da un capo de la Universidad de Valparaíso de Chile. Va a ser todos los días de 6 a 21, se va a transmitir por YouTube. Así que, nada, creo que no la pueden cursar ya porque ya está cerrado el cupo para que puedan rendirla y pedir puntos o ese tipo de cosas, pero pueden cursarla como oyentes si no es que ya se anotaron. Y bueno, eso es todo. ¿Preguntas? ¿Algo? Por mi parte, no. No, yo tampoco. Bueno. Bueno, entonces, yo tampoco, yo ya te pregunté lo que tenía por preguntarte. Te agradezco muchísimo, Juan Manuel, que te hayas tomado este rato. La verdad que estuvo buenísima la charla. Me gustó bastante y aprendí varias cosas. Y terrible laburo, la verdad.
Bueno, muchas gracias. Me gusta contar lo que hago, así que gracias por la invitación. Buenísimo. Bueno, a ver, voy a... Un segundito, corto acá la grabación. Bueno, y después, si querés, les paso, nosotros tenemos un grupo Slack, les paso tu mail por si alguien quiere consultarte algo, lo que fuere, eh, lo dejo por ahí. O cualquier cosa que me pregunten a mí, yo te pregunto a vos, como fuere. Sí, dale. Y si alguien quiere hacer algún trabajo o algo, bienvenido. Cuanto más gente seamos colaborando, mejor. Sí, obviamente.